¿Cuál va a ser el aporte del pueblo ecuatoriano? ¿Qué debemos de analizar y enfocar el debate para que esto no se vuelva a producir? Se habla ya de que vamos a costear el conflicto armado a través de impuestos. Estamos en economía de guerra, señor doctor, en otras palabras. ¿Pero qué le motivó a escribir ese artículo, señor doctor? Bueno, primero que lo escribí como un diálogo entre un padre y un hijo. Ujú. Y yo estoy en esa línea de promover la conversación, de promover el diálogo. Y lo que he observado que en los últimos tiempos se ha profundizado esa ruptura del diálogo entre los padres y los hijos, es cada quien por su lado. Entonces esa es una primera motivación. Una segunda motivación es la que yo para escribir un artículo converso con mucha gente, la gente común y llana, pero también con gente que sabe de opinión. Ujú. Entonces, en ese sentido, yo había recogido muchas inquietudes de ellos y traté de plasmarlas en el editorial a través de la pregunta del hijo. El hijo representa al Estado llano y el padre representa en este diálogo a lo que es el Estado, el gobierno, a quien le hacen muchas preguntas. En tercer lugar, traté de hacerlo con un lenguaje sencillo para que la gente me entienda. Y en redes sociales me contestan justamente, dice doctor, lo felicitamos porque es una forma muy sencilla de hacernos conocer algunas cosas que son importantes. Bien, ahora sí vamos con las partes de fondo. Primero, ¿estamos o no en guerra? Dice, pa, ¿estamos en guerra? Le pregunto. Ahora los muchachos hablan así, ¿no? Ya no Claro, dicen papá, bueno, en mi tiempo era papi, ¿no? Pero ahora es pa, pa, claro. entonces, padre, ¿no? Entonces, estamos en guerra. Y ese es el asunto, porque el debate es si estamos o no en guerra. El señor presidente de la República, en algunas intervenciones, unas dice una cosa y en otras corrige otras también, porque medio complicada la situación, pero él admite que estamos en una guerra interna. Entonces, allí viene el tema de la conceptualización. ¿Qué es una guerra interna? Claro. Porque el tema fundamental de cómo entendemos nosotros tradicionalmente a la guerra es en la guerra de las fronteras. Hemos estado, nosotros hemos presenciado, de alguna manera hemos sido testigos de la guerra de Paquisha, de la guerra del Cenepa, cuando fue la guerra del Cenepa, yo era el alcalde de Loja, y sabíamos qué es lo que estaba sucediendo. Pero ahora, ¿guerra contra quién? ¿Con qué? Entonces allí, cuando le dice el padre, le responde que es una guerra especial. Trato de singularizar lo que se está diciendo. Si es una guerra especial, otros los llamaban, sin declaratoria de guerra, conflictos de baja intensidad, una guerra enmascarada. En definitiva, el concepto de la guerra, de esta guerra, es diferente. Claro. Y allí es cuando se traba el diálogo con el muchacho, que le pregunta, y dice, y bueno, ¿tienen los otros un ejército? Entonces dice, no tienen ningún ejército. Entonces dice, ¿cómo pelean? Y el otro asunto es de que le dice, ¿y en dónde están? Dice, están en todos lados, pero no sabemos exactamente dónde están, porque ese es el asunto. Entonces, cuando yo miro esta parte de lo que está sucediendo, genero aquello que significa incertidumbre. Y el miedo, más la incertidumbre, más la incapacidad de respuesta, nos conduce a una situación muy, pero muy grave. Muchacho le dice, y en la guerra se mata. Y claro que la visión nuestra, decimos, Israel está en guerra en la franja de Gaza y ya van más de 17,000 muertos de los palestinos. Entonces se entiende de que hay heridos, de que hay muertos, etcétera. No me pregunta, ¿y aquí van a haber muertos o heridos? Y eso se pregunta a la gente. Y obviamente no hay respuestas para ello. Porque dice, bueno, y el presidente, allí le copio lo del decreto de emergencia, en la que se dice que se tendrá a las normas humanitarias del derecho internacional y Claro. de los derechos humanos. Entonces, cuando le pregunta, ¿y no se equivocarán? Esa frase ingenua del muchacho en el diálogo significa todo aquello que en Colombia especialmente sumaron más muertos de los falsos positivos que realmente a las gentes que los declararon terroristas.
Entonces allí también hay ese peligro, porque no es que se tenga la situación de un poco torpe. Si está un policía, si está un militar y lo va a capturar a alguien y él le ofrece resistencia, saca un arma o un cuchillo, lo que quiera, y tiene que hacer el uso letal de la fuerza, pues eso lo entendemos. Claro. Eso es entendible, pero lo que no es entendible es que se le suponga que es, y sobre la base de ese supuesto se actúe y se cause daño, a veces daño irreparable. Entonces, esa es la otra preocupación, porque no es el enemigo declarado. Incluso hay una expresión del presidente Noboa que es muy controversial, que dicen salgan y peleen. No van a salir a pelear, pues obviamente es otro tipo de conflicto. Y finalmente hay una pregunta que le hace el muchacho y le dice, ¿y esto cuánto va a durar? ¿Qué tiempo va a durar? Yo creo que está en la mente de los quienes nos están escuchando y la ciudadanía, ¿y esto hasta cuánto? Claro, algunos piensan que es con la firma del primer decreto que hablaban de 60 días. Conocemos el inicio, pero no conocemos la fecha y el fin de las operaciones militares. Son operaciones militares, señor doctor. Lo otro, el decreto es simplemente, nos dicen de tal hora a tal hora y estas son las formas de moverse a través de un decreto de excepción. Exactamente. Lo otro es una declaratoria de un conflicto interno no internacional. Así mismo es, pero que siendo declarado como una guerra, tiene que observar cierta legislación internacional. Por ejemplo, cómo se va a tratar a los presos de guerra. Claro, claro, y allí vienen unas definiciones que estaba leyendo el decreto, no habla del tema propiamente beligerante, sino terrorismo, que son dos figuras muy diferentes. Pero doctor, yo quiero topar algo que usted lo pone, que parece algo sencillo, pero que preocupa. Por eso es lo que le dije, doctor, hablemos sobre lo que escribió. Es en el sentido, o sea, las generaciones no tienen conocimiento y no han podido abordar temas como, por ejemplo, qué es el Estado, qué son las Fuerzas Armadas, para qué están las Fuerzas Armadas, por qué se llama policía el uno y por qué se llama ejército el otro, cuáles son sus funciones y sus misiones, porque en este momento la declaratoria está allí, claro, y las preguntas son, como usted las señaló, porque la juventud creen que lo que sucede y lo que se transmite como fotografías e información simplemente no tienen sentimientos, no tienen dolor, no tienen nada. Son imágenes que las están ellos receptando y consumiendo. Pero estamos en un conflicto armado, señor doctor, donde a lo mejor la libertad, la justicia, la fraternidad y la misma vida está en juego. Efectivamente, el tema del Estado es tan manoseado que lo que se ha logrado es crear una confusión. El Estado, pues obviamente, es una institución que se da en condiciones de que hay un territorio, que hay una población, que hay una cultura y que hay una forma de gobierno de ese Estado. Entonces, cuando alguien dice el Estado somos todos, sí, todos somos el Estado, pero alguien dirige el Estado. En el para qué el Estado hay una larga definición, larga discusión desde el origen del Estado para qué. Desde aquellas posiciones del marxismo clásico, de el Estado convertido en instrumento de las clases dominantes para guardar su seguridad. Pero sea lo que sea, en cualquier Estado usted tiene algo del derecho, que es la institucionalidad, tiene algo de la normativa del territorio y tiene la defensa del Estado, que son las Fuerzas Armadas. Ahora, en el primer decreto, en el 110, se declara el estado de excepción. Y allí la Policía Nacional es la que está al mando y el ejército los miembros del ejército le ayudan. Entonces, claro, allí en ese estado de excepción, los derechos civiles de las personas se reducen, se recortan,
pero no es lo mismo que el otro. O sea, no son calificados estas personas como delincuentes, estas gentes que están molestando, etcétera. Con el 111, Cambia. entonces entramos al imperio de la ley militar. No estamos en este momento bajo el poder de los civiles, bajo el poder del presidente, sino bajo el poder de quien es el comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Estamos bajo el imperio del régimen militar y esto hay que advertirlo. Claro, porque esta guerra que estamos librando, bueno, las definiciones de algunos estudiosos en lo que es la doctrina militar y la ciencia militar, y hacíamos el comentario con Lyndon al inicio de este programa, creo que es la primera guerra irrestricta, porque así es la definición del orden militar, son las guerras irrestrictas que se van a librar de aquí en adelante. Creo que en América del Sur es la primera guerra irrestricta que se libra en territorio ecuatoriano, de acuerdo a estas definiciones. Porque si nos vamos a lo que eran las guerras, a lo mejor de Ernesto Che Guevara, que eran considerados guerrilleros, que tenían objetivos netamente políticos, pero en cambio en esta guerra son otras cosas, otras definiciones y a lo mejor otras consideraciones y evaluaciones por organismos de orden nacional e internacional. Entonces, señor doctor, el uno podía ser considerado beligerante, pero acá son considerados ya terroristas, que es muy diferente esas figuras, y a lo mejor nuestra juventud no está educado en esos niveles de saber considerar en qué estamos metidos el día de hoy. Efectivamente, yo creo que el presidente Noboa y sus asesores les acaban de subir de estatus a estos grupos de mafiosos y malandrines, cuyo objetivo es la extorsión, el tráfico de estupefacientes y la riqueza mal habida. Ese es el concepto de vida y el propósito de estas gentes. El subversivo, comencemos aquí en el Ecuador, Alfaro vive carajo, Claro. en el tiempo de Febres Cordero, pero eran gentes que tenían sus ideales sobre un nuevo Estado, sobre un nuevo Estado de derecho, ojo. Y claro, a las FARC en Colombia también, o al Ejército de Liberación Popular, también tenían un objetivo político desarrollado desde acciones militares. Entonces, lo que la juventud tiene que darse cuenta es que estas gentes que están causando el caos no son aquellos que quieren un país diferente, no son aquellos que representan una ideología, buena, mala, lo que quiera, pero tienen una ideología para dirigir un Estado. Son simples y llanos instrumentos de grupos internacionales que tienen sus propósitos de enriquecimiento sobrepasando cualquier situación de moral y de ética. Su moral, porque hay muchas morales, es esta, de hacer daño y de enriquecerse. Entonces, el rato en que le suben a los lobos, a los tiguerones, a beligerantes, resulta ser Terroristas, señor doctor, porque sí, beligerantes, o sea, estaba revisando el decreto, es en una parte dice, no son beligerantes. sí, pero cuando los ubican como terroristas, sí están causando el terror. Claro. Pero me estoy refiriendo a algunas declaraciones del presidente del Comando Conjunto que hablaban casi como simultáneo de beligerancia y de terrorismo. Y yo estoy de acuerdo con este asunto, y cuando yo les digo que les hace el favor en lo de beligerante de subirles allí, es porque no corresponde realmente a la realidad, porque lo que están haciendo son acciones repudiables terroristas. Claro. Entonces, allí es lo que tenemos que darnos cuenta de qué es lo que sucede. Pero si podemos leer en el artículo respectivo donde se identifica a los grupos, hay una partecita entre líneas que se dice y otros. Entonces, allí sí a mí me preocupa. ¿Por qué se deja esa pequeña puerta abierta? No sé si tenemos a Y mano. otros.
Es en el artículo del doctor Jorge No, Reyes. no, acá. Claro, sí, sí, en el decreto, sí. en el sí lo decreto. vi. Y otros. Allí están puestos todos los grupos, creo que es en el artículo tercero. No, sí. aquí están. Los tiguerones y todo lo demás. Y habla también actualizado el listado de grupos identificados. Cuando no le ubico Repitamos esa parte. A ver, el Consejo de Seguridad Pública y el Estado, con base en los informes técnicos, actualizará el listado de los grupos identificados. Ahí está, actualizará el listado. Es decir, no son todos esos. Son algunos más. Esos otros que pueden ser identificables, ¿quiénes son? Porque ya hubo el intento en el gobierno anterior de ver cómo se los metía allí a la CONAIE y a otros grupos bajo el concepto de terroristas. Entonces siempre existirá de fondo esta parte que nos preocupa. En todo caso, este decreto ha sido materia de análisis muy sesudos de abogados, de políticos, de sociólogos, y no es tan simple como lanzar esta situación de la guerra interna y bueno, y no pasa nada. No. Como usted muy bien decía, Pablo, hay toda una legislación internacional que está invocada en el propio decreto y que habrá que ver cómo lo cumplen. Claro que sí. A mí me preocupa el tema de las cárceles, porque muchas cárceles están tomadas, a no ser que ya los hayan desalojado. Y que va a ser, eso va a ser un lío terrible. Son más de 140 personas que están retenidas en diferentes cárceles, como rehenes. Entonces, ¿cómo van a recuperar las cárceles? ¿Dónde los van a meter esta gente, etcétera? Pero por eso están hablando de que estamos en un conflicto y además de ello, señor doctor, se cuestionan la capacidad, no solamente de logística, sino militar que tienen estas fuerzas y que están actuando y controlando determinados sectores del Estado ecuatoriano. Estamos hablando ya de territorio, porque las cárceles del Ecuador son parte del territorio ecuatoriano, señor doctor. Y cuando se controla eso y opera mi propia ley y no las leyes de la República, entonces estamos hablando de aspectos terroristas o simplemente de reemplazar al Estado por el Estado paralelo. Yo diría que hay muestras más que suficientes de lo que llaman en la doctrina del Estado fallido. No tiene presencia allí el Estado y además el control de la fuerza, que es patrimonio exclusivo del Estado, está en otras manos. Entonces, esto es el resultado de un Estado fallido. La pregunta es la siguiente. Bueno, ¿y estas gentes en las cárceles, desde cuándo es lo que mandan? Porque no es que ahorita se están mandando. No, esto es de años Desde anteriores. Hace, por lo menos durante los últimos 4 años, 5 años que comenzó el baño de sangre en las cárceles. Y se dejó perversamente, bajo el supuesto que se maten, que hagan lo que les da la gana. Entonces, claro que tienen una presencia militar. Y una presencia militar que no hay que confundirse. No sé ustedes qué criterio tengan, pero yo pasé y he revisado unas cuantas veces las imágenes de la famosa toma de TC, televisión, y a mí me parece que ese es un show muy mal montado. ¿Creen ustedes que un grupo terrorista preparado va a llegar, les va a coger allí y luego llega la policía y en 3 minutos salen como mansos corderos? Perdóneme. Allí tenían un solo objetivo, de decir que son capaces de tomarse el canal de televisión. ¿Cuántos casos de secuestros han durado, crisis de los secuestrados, han durado días para resolverse y aquí se resuelve en poco tiempo? No, o sea, estas cosas son diferentes. Entonces, que la gente no piense de que esa es la real capacidad militar de esta gente. Piense en lo que hicieron recientemente. Mandaron un dron, dinamitaron o pusieron explosivos en una cárcel y por allí metieron el armamento. Entonces, eso es lo que se les puede manifestar. Esas gentes que estaban con unas escopetas, probablemente son esa gente de lumpen que le pagaron alguna cosa para que haga tal o cual situación, porque están allí también en lo que se llama ahora el sicariato, la tercerización del sicariato. Entonces ya no son los mismos, sino que contratan a esa pobre gente que lo haga allí. Porque si no, veamos en otros casos, la calidad de armamento que tienen estas gentes, mucho mejor, mucho más actualizado, mucho más letal que la propia policía, a la que no le han podido siquiera equipar correctamente. Entonces ¿Quién equipa y quién
nutre de recursos. Doctor, yo revisé su artículo y en base de lo que usted escribió me permití sacar algunas líneas que le puse yo los frentes de batalla de este conflicto o de esa pregunta que usted la formula y que a lo mejor usted produce algunas respuestas. En el tema militar que hemos venido hablando, ¿qué pasa con la doctrina militar ecuatoriana? ¿Qué pasa con la seguridad sobre el aspecto militar dentro de las normas constitucionales? ¿Y qué pasa con el tema de la Policía Nacional dentro de nuestra Constitución? Porque el decreto del presidente Daniel Noboa no es únicamente le dice al pueblo ecuatoriano, ya estamos en guerra, está topando el día de hoy la norma constitucional que a lo mejor no fue redactada para la República del Ecuador, sino que a lo mejor con un interés ideológico en función de privilegiar bienestar para un sector, señor doctor. Entonces, esto es lo que debemos de comenzar a debatir en la República del Ecuador. Por cierto, y por eso vamos a ir a las urnas, una vez que la Asamblea pasó esa reforma constitucional sobre el rol del ejército. Básicamente la doctrina militar tiene que ver con aquello de que el ejército es preparado para defender las fronteras, la integridad territorial. Está preparado para defender si hay algún enemigo que quiera hollar la integridad de nuestra patria. Pero los estudiosos militares dicen que ya se van a presentar guerras irrestrictas y asimétricas en cada uno de los estados, señor doctor. Efectivamente, efectivamente. Entonces, Lindo. si alguien tiene una preparación para eso, no están preparados, en cambio, para este tipo de conflictos de baja intensidad, como los llamaban hace unos 10 o 15 años, o estos conflictos que se dan en el marco de lo que significa una lucha en ciudades con estos grupos subversivos. Entonces, allí está un asunto. ¿Quién tiene que hacer eso? Doctrinariamente hablando, tiene que hacerlo la Policía Nacional. ¿Por qué razón? Porque ellos están preparados para resguardar el orden interno. Entonces, cuando se dan este tipo de situaciones, es que realmente se está reconociendo la incapacidad de la Policía Nacional para enfrentar un problema interno. Ya. Y eso se lo quiere llevar a una norma más allá. Ahora sí pensemos con tranquilidad. El tema del narcotráfico. No es que salen llevando en unos paquetitos la droga al exterior. Aquí en este país, mi querido Pablo, hay puertos privados por donde salen toneladas de droga. Últimamente, para vergüenza, en el banano, como lo ha denunciado en España y como le preocupó a la comunidad europea que financió la lucha, la investigación sobre el narcotráfico. Entonces, hay puertos por donde sale la droga y esos puertos sí pueden ser militarizados. Ya. Punto 2, ¿por dónde entran las armas? Básicamente el 70% de las armas entra por la frontera nuestra, por la frontera sur. Y eso es de responsabilidad de las Fuerzas Armadas en controlar las fronteras, tanto la frontera sur como la frontera norte. Que sí, que es una frontera muy amplia, una frontera de no sé cuántos miles de kilómetros, sumando las dos fronteras, es verdad, pero por allí pasan el armamento. Entonces, si usted quiere impedir que salga la droga por los puertos, si quiere impedir, como lo han vuelto a hacer, supongo que es más por publicidad, de tomarse algunas pistas aéreas clandestinas en la costa, eso sí es tarea de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el control del tráfico aéreo no puede ser, pues obviamente, la Policía Nacional, sino de las Fuerzas Armadas. Entonces allí, doctor, usted está topando y de hecho pone a repensar normativa constitucional, la ciudadanía universal, la libre movilidad y otros aspectos más, como por ejemplo que las fronteras tienen que ser sin control para que puedan fluir no solamente la movilidad humana, sino que cualquier ciudadano tiene las mismas garantías
del territorio ecuatoriano de un connacional, señor doctor. Yo digo que eso no se opone bajo ningún punto de vista a que todos podamos demostrar que somos ciudadanos de bien. Si a mí me dicen, usted, señor, tiene que presentar su pasado judicial, yo lo presento porque no tengo nada que esconder. Claro. Entonces, también aquello de irrestrictamente dejar que entre todo el mundo, eso nos ha causado algunos perjuicios. Hoy se los está queriendo remediar al pedir el pasado judicial. Lo que yo estoy diciendo es que más bien, sin atentar a la movilidad humana, etcétera, y a preceptos internacionales, las fronteras han sido abandonadas. A ver, mi querido Pablo, ¿cuántos controles militares habían entre Macará y Loja? Ya creo que solamente... Si no mal recuerdo, como 3. Como 3 controles, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahora puede todo el mundo pasar lo que quiera. Antes se controlaba mucho el contrabando, pero ahora está eso botado. Entonces puede entrar cualquier persona trayendo cualquier cosa o llevando cualquier cosa. Allí hay un rol que tiene que retomarlo las Fuerzas Armadas, que es realmente el control de las fronteras. O sea, tener servicios de inteligencia que estén a la altura de lo que sería la seguridad de los estados para evitar lo que estamos viviendo el día de hoy. Porque si estamos hablando de una libre movilidad, la libre movilidad tiene que también tener observación. Por ejemplo, usted dijo algo muy importante, señor doctor. ¿Cuál es el problema de presentar un pasado judicial? Usted lo presenta porque es un buen ciudadano. Pero en cambio, el malhechor, como dice este decreto, el terrorista, ¿usted cree que le interesa presentar un pasado judicial? A él no le va a interesar porque actúan tras bastidores. Bueno, además fingen identidades y todo eso es un lío. Pero tenemos ahora todo un desarrollo tecnológico que antes no existía. Usted puede, con un sistema, obtener en cuestión de minutos su pasado judicial porque todo está en regla, todo Claro. está en línea. Entonces, que no me vengan a decir que eso es un impedimento. Todo eso se lo puede hacer. El problema va por otro lado, Pablo. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que a partir del retorno a las políticas neoliberales implementadas por Lenín Moreno, se redujo el Estado, se redujo la inversión, se dejaron botando las cárceles, se desmanteló el equipamiento que había del ejército como guardianes de la soberanía nacional. Entonces, en una situación de esas, en que la policía comenzó a mendigar que les regalen la gasolina las gentes, y por allí sale el señor Norero que financiaba la reparación de los patrulleros. de los patrulleros. Entonces, allí hay que entender que algo clave y fundamental del Estado es la seguridad. Nadie consciente puede discutir que no es función del Estado la seguridad pública, pues. Doctor, pero de una forma muy consciente, ¿dónde surgió el problema de esta inseguridad, de lo que usted está manifestando? Yo le veo que nació en Montecristi, y disculpa que le diga así. Depende de cómo lo veamos. Yo he estado revisando el comportamiento de las muertes violentas en el Ecuador. Y justamente luego de lo de Montecristi, comienza a existir un descenso cuya parte más baja es en el año 2017 y de allí comienza a dispararse. Ya. Entonces, el asunto Lyndon, no podemos explicar el comportamiento interno solamente con lo que pasa en el Ecuador, sino con la demanda. Allí Perfecto. funciona este asunto muy claramente. Ya. Se modifica la demanda del consumo de drogas en los Estados Unidos, porque comienzan a tener las drogas sintéticas de los ovnis. Y ese Estado, que era el consumidor principal, comienza a bajar. Entonces, ¿qué es lo que comienzan acá a hacer los carteles de narcotraficantes? Comienzan a buscar nuevos consumidores. A buscarlo en Europa. Y por eso el Ecuador es el segundo proveedor de droga a Europa. Y es por eso que le tienen tanto deseo de que se investigue a fondo este asunto. Punto de ello es el tema de León de Troya. Ahora bien, cambian esas demandas y hay un elemento fundamental, porque eso tenemos que entenderlo. En Montecristi
en esa constitución hay muchas cosas que se deben cambiar, porque el garantismo de los derechos de las personas ha sido desfigurado y ha dado origen a muchísimas otras cosas más, realmente. Pero sería injusto solamente echarle la culpa a eso, porque el narcotráfico había mucho tiempo atrás. Yo desde que era joven me acuerdo aquí los escándalos que habían en Loja con grupos mafiosos de narcotraficantes. Y siempre fue un motivo de que los vincularon con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional, especialmente con el nivel de los jefes. Ahora bien, ¿por qué es atractivo el Ecuador para esto? ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos una economía en Dolarizada, dólares. sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pongamos para que me entienda la ciudadanía un ejemplo. Lyndon San Martín, que es un hombre potable, tiene 10 millones de dólares. Ya. ¿De qué le servirían si no los puede gastar? ¿De qué le servirían? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es lavar La el economía, dinero. la- Y según Los activos se lavan. Fernando Carrión, se lavan en el Ecuador más de 5.000 millones de dólares, que es más o menos el 5% del PIB, del Producto Interno Bruto, punto uno. Ustedes que me están escuchando, muchos habrán conocido de la gente que llegaba por aquí y le decía, ¿no quiere usted una platita? Se la presto sin intereses. Sí. Y comenzaron a lavar aquí. Hubieron unos crímenes horrorosos aquí en Loja, que todos sabemos cuál es el origen de aquello. Una economía subterránea. Entonces, De hecho, la droga, el tráfico de drogas, la plata que consume la droga, hace que al Ecuador lo convierta en una especie de paraíso, porque no tiene que lavar la plata en nuevos soles ni en pesos, sino en dólares que tienen una circulación internacional. perfecto, hasta allí entendible, pero yo le voy a preguntar algo porque el tema de la Constitución de Montecristi a mí en lo personal sí me llama la atención. Y voy a poner un ejemplo, A ver, y lo voy a poner al ejemplo a través suyo. ya. Cuando usted fue alcalde del Cantón Loja, y se lo pregunto muy abiertamente, ¿usted era gobernante para la indecencia o era gobernante para la decencia? ¿Y qué es lo que construía? Lo que el pueblo lojano decía, doctor, queremos tranquilidad, paz y trabajo. En otras palabras le decía instituciones de ley. ¿Y usted qué produjo? Instituciones de ley. Generaba ordenanzas de acuerdo al momento que vivía la ciudad de Loja. Entonces, usted no desenfocaba las ordenanzas para beneficiar a determinados sectores y construir lo que estamos viviendo el día de hoy en la República del Ecuador, porque lo dice la Constitución. Si la Constitución va en contravía, hay que poner a lo mejor un orden Para poder, de lo lógico. para poder un poquito responder, Pablo, ¿qué elemento de la Constitución para desarrollar la idea podríamos analizarlo que va en ese sentido? El tema de la libre movilidad, el tema de la ciudadanía universal, Porque que cualquier ciudadano internacional tiene los mismos derechos. Claro, porque el otro tema que ha sido manoseado es sobre la famosa tabla de consumo, Claro. que le echan la culpa a esa situación. A ver, yo creo que hay una situación muy interesante entre lo que dice la Constitución, entre lo que dicen las leyes y lo que se hace. En muchas cosas, la Constitución es un saludo a la bandera, no se lo cumple. Ya. Le voy a decir un par de ejemplos. Salud gratuita para todos, no se cumple. No se cumple. Educación gratuita para todos y de calidad, no se cumple. Acceso a una vivienda digna, no se cumple. Acceso al trabajo, 65% de la población ecuatoriana en capacidad de trabajar no tiene un empleo pleno. Y así le voy a decir que hay muchas cosas. Hay leyes por doquier. Parece que hay tantas leyes que se confunden incluso las personas, los abogados, más aún los que no somos especialistas. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tenemos que entender? De que el narcotráfico ha llegado a tales niveles
que se ha tomado buena parte de la justicia. Y si no, ustedes que son periodistas muy bien enterados y éticos, de los que están presos del famoso caso investigado por la fiscal Metástasis, díganme, ¿cuál es un narcotraficante de peso que esté allí? Ya se fueron los dos, ¿no es cierto? Ujú. No hay. Hay abogados, hay jueces, hay fiscales, etcétera. Pero no tenemos a los capos. Entonces, sin desmerecer ese asunto, lo que trato de decir es que el narcotráfico ha permeado a la justicia, ha permeado a las Fuerzas Armadas. Ahí está el señor Fitzpatrick, que decía de los narcogenerales, narcogenerales. ¿no es cierto? Y ha permeado a los mandos policiales, y no solamente mandos policiales. Últimamente que se escapa el señor ese y lo van a meter preso a una de las personas responsables de esa cárcel. Entonces, allá hay que entender. Pero eso no es todo, eso no es todo. Si usted le pega una patada al bolsillo de los narcotraficantes y no le deja que gaste, los mata. Porque el sicario no es el que muere, el que va a matar o se inmola, etcétera, por ideales, sino por la plata. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Esa platita mala vida la meten en programas de vivienda y lavan el dinero. La meten en otro tipo de acciones y lo que decía Felipe Rodríguez, están obligando a las empresas a venderle las acciones. Ese es el panorama en el que hay que diferenciar que la norma no de hecho puede ser la responsable de eso. Los abogados dicen, manda, prohíbe o permite. Claro. Sí, así es, sino que es la interpretación de mucha gente que abandonó la moral y se metió a estos negocios. Doctor, usted me está definiendo prácticamente, y yo le puse el ejemplo suyo como alcalde del Cantón Loja, la ciudad de las instituciones de ley y justicia. Porque cuando usted señala este camino de estas fuerzas oscuras, estamos hablando de que tienen un engranaje, una maquinaria, capacidad económica y militar que intentan reemplazar las instituciones de justicia y de ley. Efectivamente, eso es lo que están haciendo. Yo siempre he defendido, en cambio, la institucionalidad. Le voy a hacer reír. Ayer mi hija me contaba, dice, papi, me pegué un susto. Me encontré con un trabajador del municipio. Y dice, ¿usted es la hijita del doctor Jorge Reyes? Sí. Dice, ¿sabe que él fue alcalde cuando yo ingresé? Y sí sabía que me siguió un proceso administrativo. No, ¿qué voy a saber? Pues no, él me siguió un proceso administrativo, pero sigo en el municipio. ¿Y por qué le siguió? Porque me encontró bebiendo en el canchón municipal. Él, ese rato, dispuso que abran el proceso administrativo. No me votaron, pero estuvo bien lo que hizo, porque es un hombre de bien, tenía que sancionar. Y así lo hice. Es que esas son instituciones de justicia. Porque tenemos que hacer eso. Pero eso, ¿de quién depende? Depende de las personas. Yo a lo mejor... Del ser humano, claro. A lo mejor otra persona decía, bueno, sigan nomás, o si no, ven para pegarnos unita también conmigo, ¿no es cierto? Perdónenme, No. Las cosas tienen que ser completamente claras. En el municipio siempre se ha hablado de las fuentes de corrupción, y yo las combatí hasta donde pude. Pero claro, era un municipio pequeño el que yo dirigía. De no ¿Cuántas más, personas tenía? No más allá de 780, 800 personas entre empleados y trabajadores, muy pequeño el municipio. Entonces sí podíamos controlar mejor, pero siempre hubo aquellas situaciones de la trampa, de la coima para la aprobación de planos, etc. Entonces sí hay cómo defender. Obviamente, necesitamos una simbiosis de leyes claras, precisas y de gente honesta y proba que las aplique. Cuando le preguntaban en el artículo, estamos en guerra, ¿qué le dijo? O yo le pregunto, ¿y qué pasa con lo político, señor doctor? Porque ahora resulta que la narcopolítica está vigente en el Estado ecuatoriano. Ya no los políticos de izquierda, de derecha, que a lo mejor se enfrentaban a través de ideas, pero con sobrios discursos. Hoy es la patanada dentro de la Asamblea Nacional Legislativa, señor doctor. Efectivamente, en este momento de la guerra, el poder político queda subsumido ante el poder militar.
Y eso tenemos que quedar completamente claro. Estamos bajo el imperio militar, merced al decreto del señor presidente. Y por eso es que se justifica y se entiende de que le den respaldo desde la Asamblea, etcétera, a las Fuerzas Armadas. Hasta allí una parte de la respuesta. La segunda parte. Claro que sí, que se meten en todo lado. Ese es el cáncer, las metástasis, se refiere al cáncer del narcotráfico, claro, que están por todo lado. Y si no, veamos algunas cositas sencillas. Los casos que han involucrado a altos oficiales de las Fuerzas Armadas o de lo más tenebroso, que es la vinculación de algunos elementos del gobierno de Guillermo Lasso, particularmente su cuñado que está con prisión preventiva, respecto del caso de la mafia albanesa, han tenido un seguimiento y una investigación acorde a la gravedad de eso. Entonces están por todo lado. Y eso es lo más grave, porque en un momento determinado la justicia se convierte en algo tenebroso. Si tú eres mi amigo, etcétera, yo te protejo y te brindo impunidad. Y si tú eres mi enemigo, pues te busco hasta la última hebra para cogerme de allí para cualquier cosa. Entonces sí es cierto que la política está permeada por el narcotráfico, la justicia y las Fuerzas Armadas. Y en eso voy a decir algo de lo que yo pensaba. El famoso plan Fénix. El Fénix, como todos sabemos, es esa avecita que con una de las lágrimas puede renacer y así lo hace dentro de la mitología. El vuelo del ave Fénix. El vuelo del ave Fénix. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en este sentido? Yo pensé que el primer paso era depurar las cárceles, porque allí está concentrada la acción terrorista y militar de estos grupos irregulares. Pero allí está el conflicto, pero el verdadero, a lo mejor las líneas, las directrices, está en el aspecto político, señor doctor. Entonces, ¿cómo limpiar? ¿Cómo hacer que la parte política de la República del Ecuador alce similar, parafraseando, el vuelo del ave Fénix, pero con un nuevo formato, un nuevo esquema y nuevas seguridades para la participación política del pueblo ecuatoriano a través de partidos y movimientos políticos, pero que sean verdaderas catedrales de lo que es el pensamiento político del pueblo ecuatoriano y no estas huestes que tenemos el día de hoy? Sí, de acuerdo. Yo pensé que me iba a decir otra cosa. ¿Cómo va a depurar las cárceles si no depura el personal? Pero yo sigo sosteniendo que es justamente la depuración del personal de las cárceles. ¿Pero el personal de dónde proviene? ¿De la orden política, señor doctor? Pero la orden política ahora es representada por el presidente de la República. Entonces, volviendo al tema, pensé que el primer paso era recuperar las cárceles. El segundo paso, recuperar a la policía permeada, y no lo digo yo, lo ha dicho el señor embajador de los Estados Unidos, que es casi voz de Dios aquí en el Ecuador. Pero usted me dice nuevamente, retornemos a la Constitución de la República del Ecuador. Sí, vamos para esa parte. Tengo 5 minutos, doctor. Ya. Me quedan inquietudes, pero le pregunto, las próximas elecciones, ¿de qué tienen que ser? ¿De qué talante tienen que ser? ¿Deshonestas como las que hemos vivido en los actuales momentos? Y no porque usted haya participado en ese proceso eleccionario, conocemos de su talante personal y eso es lo que blinda cualquier circunstancia y da garantías. Las próximas elecciones, ¿de qué nivel tienen que ser? ¿Ético y moral o simplemente de participación a través de un recurso económico? Las próximas elecciones tienen que tener la garantía de la limpieza, de la transparencia del Consejo Nacional Electoral. Esas personas que están allí, prorrogadas indebidamente, tienen que ser reemplazadas por otras personas. Y no quiero hablar nada malo en contra de nadie, pero la norma dice que ellos ya caducaron, ya terminaron sus periodos y tienen que ser reemplazados. Amén de que hay infinidad de denuncias que se presentan. Entonces, usted va a jugar un partido de vóley y se busca un buen árbitro, ni para usted ni para el otro. Entonces, hay que ver perfectamente bien esa parte. Segundo, tiene que cambiarse esos mamotretos. Mire usted, presentan cualquier cosa como plan de trabajo para cumplir un requisito.
Aquí usted me invitó para que hable de algún plan de trabajo aquí de Del Loja. actual alcalde. Exactamente. Porque usted tenía la experticia de haber sido alcalde del Cantón Loja. Y lo hablamos. Y algunas gentes que nos pasamos casi un año construyendo una propuesta de plan de trabajo con la gente, pensando bien lo que quedamos al lado, porque hay que discutir tesis, hay que discutir proyectos, no hay que buscar otro tipo de situaciones. Entonces, vea, segundo punto, tiene que cambiarse radicalmente aquello de la presentación de los planes de trabajo. Cualquier reforma de las condiciones que tengan que cumplir los candidatos ya van a ser extemporáneas, porque ya mismo toca que llamen a elecciones, entonces llamarán con la normatividad actual. Entonces cualquier situación que ya no sean solamente bachilleres, sino que pueden ser a lo mejor algunas otras personas, quedará para el futuro. Pero en cambio sí hay cómo establecer algunas otras situaciones que son claves, mejorar el debate, mejorar la capacidad del pueblo para decidir, para habilitarlos a votar. Doctor, pero usted me invita a repreguntarle nuevamente. Claro por que ejemplo, sí, es la entrevista. El tema del Código de la Democracia tenemos que visualizarlo. Primer requisito, probidad e idoneidad del candidato, y no únicamente cualquier situación que le están preguntando el día de hoy en el Código de la Democracia. Entonces retornamos al Código de la Democracia y retornamos a la Constitución. Son temas fundamentales y esenciales. Esto a través de este decreto que declara un conflicto interno en la República del Ecuador. Así es. Además de ello, señor doctor, se nos queda, porque estoy sobre el tiempo, se me queda una cuestión importante. A ver. La narcoinformación. No porque soy periodista voy a hacerme o abstraerme del problema. Han hablado de narcoinformación a nivel del Ecuador y la narcoinformación está siendo utilizada en contra del Ecuador y a favor de algunas huestes de las que estamos el día de hoy señalando lo que ha ocurrido en el Ecuador. Hay dos líneas, Pablo. Sí. La una línea es de que tienen muchos periodistas y opinólogos que en asuntos esenciales están trabajando para el narcotráfico. Sí. Por ejemplo, le voy a dar un dato. ¿Ya? ¿Cómo se levantaron voces para que esa ley de extinción del dominio no se la apruebe en los términos que debía haber sido aprobada en la Asamblea? Entonces le buscaron cualquier cosa. Claro, no estaban, no decían yo represento a tal situación, no, pero de esa manera estaban allá. Es la una. Y la otra es el terror que siembran con los periodistas. Y si no, dígame cuántos periodistas han estado últimamente en el exilio por las amenazas. Entonces trabajan así. Y claro, en el mundo que estamos ahora de la información, en el mundo de las imágenes, porque ¿quién no está en redes sociales? ¿Quién no maneja redes sociales? No existe simplemente. En ese mundo que nos hace ver una realidad y actuar sobre lo que creemos que es la realidad, allí está la plata mal lavida. Y eso es lo que hay que combatir. Y allí hay que ponerle el dedo en la llaga. Pero dejar de pensar de que es ya un conflicto entre movimientos políticos, entre partidos políticos, sino esa precisión tan clara como la dijo, ya es entre estos grupos de terroristas, de narcotraficantes, de lavadores, etcétera, en contra de lo que nosotros entendemos como un país de su constitución. Estamos en un conflicto donde la civilización se enfrenta a la barbarie. Así de sencillo, señor doctor. Efectivamente. Y si es que no defendemos a nuestras instituciones comenzando con la mejor y más grande, que es la familia, ojo, Sí. que es la familia, en donde se generan valores, en donde hay principios para toda la vida, en donde se genera, voy a decirlo figurativamente, ese policía interno que a mí me dice no tienes que hacer tal cosa y debes hacer esta otra cosa. Allí donde se discierne esos principios de la ética, la no maleficencia, la beneficencia, la información, es en la familia. Hay que robustecer la familia, hay que robustecer la educación. Allí se generan a los niños, a las niñas, a los hombres del mañana, no solamente informados, sino formados. Hay que mejorar el tejido social. Tenemos que volver a conocer que la familia San Martín vive acá, en la Juan de Salinas, ¿no es cierto? Y que la familia Reyes vivió 30 años en la Rocafuerte y Sucre para conocernos entre familias, para ser solidarios. Eso que ahora se llama el tejido social es lo que tenemos que fortalecer, para no depender
frente al miedo al narcotráfico, al terrorismo. Entonces, si no está el policía, si no está el miembro del ejército, ya nos sentimos solos. No, tenemos que sentirnos valientes porque el vecino es mi amigo, el que vive en el piso superior e inferior también son mis amigos, porque siempre nos reunimos y nos cuidamos. Sí hay salidas. Doctor, muchísimas gracias. Estamos sobre el tiempo. Yo le agradezco por la invitación para tratar el artículo suyo y las preguntas que suelo precisar y también sostener. Y al inicio del programa decía, este es un tema constitucional, que el decreto está enviando prácticamente muchas observaciones, no desde la Asamblea, sino de la realidad de un territorio y de una población que se reformen determinados artículos de la Constitución de la República del Ecuador. En otras palabras, va a haber mucha actividad política, señor doctor. Tiene que haber, y no hay que descartar algo, que a lo mejor puede ser contraproducente lo que yo diga, pero hay tantas observaciones a la Constitución que bien vale pensar en una nueva constituyente. Porque si le van a cambiar una partecita por aquí, otra, van a hacer un verdadero Frankenstein. De ciudadanos, señor doctor. Por ejemplo, con otra visión, claro, no de partidos políticos, no, sino ciudadanos, de la ciudadanía. Por ejemplo, la provincia de Loja se reúne, los mejores ciudadanos designan ciudadanos, debatimos temas. Por ejemplo, ¿cómo queremos nuestro municipio? Parlamentarismo en el municipio y todo lo demás. Y así, eso, la educación. ¿Por qué tiene que ser la educación centralizada cuando podemos manejarla descentralizadamente? Entonces, esos son los temas que debemos discutir para una nueva constitución, pero descentralizada también la misma. Una constitución que no sea a la imagen y semejanza ni a la hechura de nadie en particular. Sí, pueden cambiar, las leyes cambian. Las constituciones de los norteamericanos tienen más de 50 enmiendas, así mismo es, ¿no es cierto? Claro. Porque se va modificando, pero sí tiene que este marco de pensamiento, que es el pacto social, merecer un tratamiento especial. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Hasta Pablo, aquí expresión política también, ya viene diplomacia barrial. Vamos a la pausa comercial. Gracias. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio.